Agresivo no es un estado de salud, o sea, si no sabes, entonces no puedes hablar de discriminación. Es decir, no, él no necesita. En todo caso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio donde no solo hablamos, sino que también buscamos generar conciencia y promover el cambio. Hoy, en nuestro podcast, abordaremos un tema crítico: ¿cuál es la discriminación y la desigualdad? Dos realidades que aún marcan la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero el día de hoy buscaremos un propósito, donde nuestra intención hoy es explorar las diversas formas de discriminación, sus raíces históricas y cómo se entrelazan con la desigualdad. Pero también queremos compartir historias, perspectivas y propuestas que nos ayuden a construir una sociedad mejor. Para algunos, llegar a casa después de un día de trabajo es un alivio, un momento de descanso bien merecido. Es la satisfacción de haber ganado un salario justo, de poder compartir un café con amigos o disfrutar de una cena en familia. Pero para otros, la realidad es distinta. Para ellos, el final del día trae incertidumbre, la angustia de no saber si habrá suficiente para alimentar a sus hijos mañana. Es vivir en un país donde, aunque se hable de progreso, la discriminación y la desigualdad siguen marcando el destino de las personas. La discriminación no es solo un concepto abstracto, es una realidad que golpea a diario. Es el obstáculo invisible que impide que alguien consiga empleo por el color de su piel, la barrera que le niega el acceso a la educación a una niña por ser mujer, o el rechazo que enfrenta una persona con discapacidad. Es el dolor de ser tratado como menos, de sentir que tu valor depende de algo que no elegiste y que no puedes cambiar. Asimismo, la desigualdad es el resultado inevitable de esa discriminación. Es lo que ocurre cuando las oportunidades no se distribuyen de manera justa, cuando el lugar en el que naciste o la apariencia que tienes determinan hasta dónde puedes llegar. Es una realidad que afecta a millones, que divide a nuestra sociedad entre los que tienen todo y los que apenas tienen algo. Hoy estamos aquí para hablar de estas realidades, para cuestionar por qué en pleno siglo XXI seguimos luchando por derechos que deberían ser básicos. Queremos explorar no solo las causas de la discriminación y la desigualdad, sino también cómo podemos enfrentarlas y superarlas. Muy buenas tardes, hoy le voy a hablar sobre historias y orígenes de la discriminación y la desigualdad. Tema 1. Orígenes históricos. La discriminación ha sido constante a lo largo de la historia, manifestándose en diversas formas en diferentes civilizaciones. En las primeras sociedades, las diferencias de clase, género, raza y religión fueron motivo de segregación. Las jerarquías sociales rígidas ya existían en las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia y China, donde los roles eran determinados por el nacimiento o la casta. Tema 2. Edad Media y la discriminación religiosa. Durante la Edad Media, la religión fue un pilar fundamental en la vida de las personas. Sin embargo, las diferencias religiosas llevaron a la persecución y discriminación. En Europa, la Iglesia Católica dominaba y cualquier grupo religioso que no se alineaba con sus dogmas, como judíos y musulmanes. Enfrente represalias, los pogromos y las cruzadas y la Inquisición fueron ejemplos de cómo la intolerancia religiosa llevó a la opresión y violencia. Tema 3. Colonización y esclavitud en América. Con la llegada de los europeos a América en el siglo XV, se inició un periodo de colonización que trajo consigo la explotación y subyugación de los pueblos indígenas. Además, para alimentar la creciente demanda de mano de obra en las colonias, millones de africanos fueron capturados y vendidos como esclavos. El sistema de la esclavitud marcó profundamente a la estructura social y económica de América, dejando una herencia de racismo y desigualdad que persiste hasta el día de hoy. Bueno, eso es todo por mi parte. En el siguiente le paso con mi compañero. Tipos de discriminación y desigualdad. 1. Discriminación racial. El racismo ha sido una constante a lo largo de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo,
La segregación racial fue legal hasta mediados del siglo XX, y el apartheid en Sudáfrica impuso una segregación brutal hasta los años 90. 2. Discriminación de género. Históricamente, las mujeres han sido tratadas como ciudadanas de segunda clase, desde la falta de derechos civiles hasta la brecha salarial. La desigualdad de género continúa siendo un desafío, a pesar de los avances de la legislación. 3. Discriminación basada en la orientación sexual y la discapacidad. Personas de la comunidad LGBTQ+, han sido perseguidas y criminalizadas, mientras que las personas con discapacidad frecuentemente enfrentan barreras físicas y sociales que limitan su participación en plena sociedad. Experiencias personales y testimonios. Testimonios impactantes. Vamos a escuchar algunas historias que nos ayudarán a entender el verdadero impacto de la discriminación. Relatos de personas que han sufrido por su situación económica. Estas son historias que no podemos ignorar porque reflejan la realidad de muchos. En mi caso, siempre estereotipaban a las mujeres de mi familia, siempre decir que deberían quedarse solamente en la cocina, que no deberían ir al colegio o no deberían querer hacer algo. Si querían jugar fútbol eran machonas, si querían ser ingenieras eran machonas. Bueno, eran distintos tipos. 2. Consecuencias emocionales y sociales. La discriminación no solo afecta en términos de oportunidades laborales o educativas, sino que también deja secuelas emocionales y psicológicas que acompañan a las personas durante toda su vida, en una forma de violencia que impacta el bienestar y la salud mental. Perspectivas de solución y acciones positivas. Propuestas legislativas y educativas. Para combatir la discriminación y la desigualdad, es fundamental implementar leyes que garanticen la igualdad de derechos. A eso es lo que llamamos democracia. Pero algunas veces las leyes por sí solas no son solo suficientes. Entonces, la educación juega un papel clave en cambiar mentalidades y promover el respeto. Donde mi segunda acción o mi segunda propuesta es las acciones de la sociedad civil. Las organizaciones y movimientos sociales han demostrado que la presión colectiva puede lograr cambios muy importantes y significativos, desde campañas de concientización hasta la denuncia pública de casos de discriminación. La sociedad civil tiene el poder de impulsar transformaciones significativas, donde mi tercera y última propuesta es el papel de la empresa privada y los medios de comunicación. Es crucial que las empresas adopten políticas inclusivas y que los medios de comunicación reflejen la diversidad de la sociedad, contribuyendo a romper estereotipos y promover esa dicha de democracia. El camino no será fácil, pero es posible. Debemos empezar por implementar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, la educación inclusiva, la promoción de la diversidad en el trabajo y el acceso universal a servicios básicos. Son medidas urgentes, pero no basta con leyes. Necesitamos un cambio cultural profundo que transforme nuestra manera de pensar y actuar. Debemos enseñar el respeto desde las escuelas, denunciar el racismo y la discriminación en todas sus formas y exigir a las autoridades que cumplan con su deber de proteger a todos los ciudadanos. El cambio no empieza en el Congreso ni en los tribunales, empieza en cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad construir una sociedad donde el respeto y la dignidad sean para todos, sin excepciones. No basta con ser espectadores, debemos ser actores del cambio, comprometidos con la igualdad, la justicia y la inclusión. La discriminación y la desigualdad son las cicatrices de una sociedad que aún no ha logrado sanar. Son heridas abiertas que exigen ser atendidas, no solo con palabras, sino con acciones concretas y valientes. Porque no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras millones sufren en silencio. No podemos ser cómplices de un sistema que privilegia a unos pocos mientras deja atrás a los más vulnerables. Es el momento de alzar la voz y decir basta. Basta de excusas, basta de indiferencia. Es hora de luchar por una sociedad más justa, donde cada persona, sin importar su origen o condición, tenga las mismas oportunidades para salir adelante. Porque solo cuando erradiquemos la discriminación y reduzcamos la desigualdad, podremos decir que vivimos en una verdadera democracia. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la reflexión y el entendimiento. La lucha contra la discriminación y la desigualdad es la responsabilidad de todos. Les invito a seguir este diálogo, a cuestionar
reflexionar nuestras acciones y trabajar juntos por un futuro más justo. Hasta la próxima.